Mis hermanos, buenos días. Qué alegría tengo de poder compartir con ustedes otra vez la palabra. Obviamente estoy nervioso porque todo el mundo se pone nervioso cuando se para aquí, especialmente si va a predicar. Pero también estoy muy feliz de que me toca continuar con la serie de Lucas que hemos estado viendo. Si recuerdan, hemos estado durante, no sé si todo el año, una gran parte de este año, viendo el libro de Lucas en la serie que se tituló El Ministerio de Jesús según Lucas. Y tuvimos una pequeña pausa donde estuvimos hablando de las olas en la predicación, pero volví con Lucas. Y estoy muy feliz porque el pasaje que nos toca hoy es un pasaje sumamente interesante. Espero que ustedes puedan disfrutar de la riqueza que el Señor ha escondido aquí a través de Lucas. Y es el pasaje de la transfiguración. Es una historia muy conocida. Así que no necesariamente vamos a estar contando cada detalle, porque yo sé que ustedes se la saben ya. Y voy de una vez a mostrarles el nombre de la prédica de hoy. Es un nombre exótico, así que prepárense. La prédica de hoy se llama Onier, que es una palabra del francés. Onier significa, es mentira, no es ninguna palabra. Eso es un anagrama. Es la palabra reino escrita al revés. Ok, lo pueden ver, R-E-I-N-O, reino. Y decidí ponerle este nombre exótico y quizá confuso a la prédica, porque en el libro de Lucas, y especialmente en esta historia de la transfiguración, vamos a ver que el reino de Dios y también el Mesías, que es el rey del reino de Dios, son al revés, son paradójicos, son lo contrario a lo que pensaríamos. Pero, como yo sé que tú es una iglesia bautista reformada, eh, donde a la gente le gusta las cosas claras, le puse otro nombre a la prédica, solo por si acaso, que es el reino, un reino paradójico. ¿Ok? Es lo mismo, solamente que O'Neill es más divertido. Em, y bueno, espero que a lo largo de todo este tiempo que estemos aquí juntos, ustedes puedan ser convencidos de que el reino de Jesús es completamente contradictorio a lo que pensamos que sería. Y les tengo una ilustración para empezar, que en la pantalla va a aparecer la letra de una canción, pero yo decidí cambiar eso, porque esta mañana hablando con mi esposa, ella me comentó algo que pasó en estos días, así que podemos ignorar eso. Es una letra de una canción que más o menos habla de la naturaleza invertida del reino de Dios, pero ignoren eso. Y les voy a contar lo que pasó el otro día. En el carro tenemos en los asientos de atrás el car seat de Nicolás, justo detrás del chofer. En el medio está vacío y atrás del copiloto está el asiento, el car seat de Cora, ¿verdad? Entonces, montamos a Cora y montamos a Nicolás, pero Carla muchas veces va atrás con ellos y va en el medio. Entonces, es muy difícil para ella entrar si Nicolás está sentado. Así que tenemos que eh, decirle a Nicolás que espere, espera que mamá entre primero que tú. El otro día ese fue un lío, porque entonces, no, yo quiero ser primero. Yo quiero entrar primero. Nico, pero deja que mamá entre primero, porque si no, no puede entrar. Él es muy difícil. Hasta para ti es incómodo si ella entra, si tú entras primero. El hombre estaba negado. Y es muy difícil explicar a una persona que tiene 3 años, pero también a cualquier persona, lo que yo le dije. Nico, ser el primero no siempre es lo mejor, porque estamos configurados para pensar que ser el primero siempre es lo mejor. Y también es muy paradójico, muy irónico, muy contradictorio que su papá, que siempre quiere que él gane, que siempre quiere que él sea el mejor, le diga en este momento, espérate, sé el segundo, por favor. Y el reino de Dios es similar a esto. Estamos acostumbrados a vivir en un mundo donde los valores y el sistema nos enseñan que algunas cosas son de esta manera y otras son de la otra. Y ser el primero siempre es lo mejor. Pero vamos a ver en esta historia de la transfiguración, donde Jesús es definitivamente el primero, que también ser el último em, es mejor en el reino de Dios. Así que, para empezar, yo quisiera que ustedes me acompañaran en una recapitulación de lo que ha pasado en el libro de Lucas hasta ahora. Estamos en el capítulo 9,
versículo 28 en adelante. Pero yo los voy a llevar desde el capítulo 1 hasta que lleguemos al 9:28, porque para mí es demasiado importante poderles demostrar que desde el principio Lucas está demostrando que el reino de Dios es invertido, es al revés, es una paradoja. Y como ahí pueden ver, en Lucas todo está al revés. Así que vamos a empezar una pequeña, voy a intentar hacerlo lo más rápido posible, ¿ok? Una pequeña estructura del libro de Lucas. Vamos a dividir Lucas en 3 secciones. Cada sección está en un lugar diferente. La primera sección pasa en Galilea y es una sección donde Lucas se propone definir qué es el reino de Dios y quién es el rey o el Mesías en el reino de Dios. Ahí es donde estamos. En la transfiguración es la última historia en esa sección del libro. ¿Ok? O sea que todo lo que vamos a ver es la culminación de definir qué es el reino y quién es el Mesías. ¿Ok? Pero esto nos lleva a una segunda parte, que es en el camino. Jesús va de Galilea a Jerusalén, donde él va a ser entregado, ¿verdad? Y entonces, en esta segunda parte de Lucas, hay una descripción de lo que es el reino de Dios. Y aquí es que están la mayoría de las parábolas que ustedes y yo amamos, donde Jesús explica cómo es el reino. El reino de los cielos es como un árbol, el reino de los cielos es como un banquete, el reino de los cielos es como un padre que tiene 2 hijos, el reino de los cielos es así, así y así. Y entonces, en la última parte del libro, que llegamos a Jerusalén, entonces se demuestra lo que se definió, lo que se describió, ahora se realiza y lo podemos ver claramente. Es la demostración del reino, donde Jesús es entregado, es crucificado y también resucita al tercer día. Entonces, estamos en la primera parte, definiendo el reino y definiendo al rey. Y Lucas inicia el libro desde el principio con una paradoja, con una inversión de valores y de personajes que cualquiera se quedaría como que, oh, ¿y esto? Y es en el capítulo 1 donde encontramos a 2 personajes muy famosos y muy importantes. Uno es un levita, un servidor en el templo de Dios. Está entrando en el atrio del Señor y el ángel Gabriel se le aparece y le dice que va a tener un hijo. Él es muy viejo y su esposa también. Estamos hablando de Zacarías. Zacarías se supone que por su estatus, por su condición, debería creer automáticamente en la palabra del Señor, confiar en él y darle para allá, porque él sabe de un hombre llamado Abraham, que en su vejez, sin nunca haber tenido hijos, Dios le dio un hijo, pero Zacarías no creyó. ¿Y qué pasó? Quedó mudo. No pudo hablar hasta que su hijo naciera. Y ahí cantó una canción donde exaltó al Señor. Pero es importante. Zacarías quedó mudo por su falta de fe. Y Lucas contrasta a Zacarías con María, una muchachita, una doña nadie, que no importa, que es virgen, que no sabemos de dónde salió, y ella, cuando recibe el mismo mensaje del Señor, aunque tampoco entiende, dice su frase célebre: he aquí a la sierva del Señor, que él haga su voluntad. Y María, en vez de quedar muda, automáticamente canta la canción que se vuelve el lema del libro de Lucas, que es el Magnificat. Es una oración, una canción que expresa perfectamente que en Lucas todo está al revés. Y podemos ver solamente unos versículos del Magnificat donde dice: Dios ha hecho proezas con sus brazos, ha esparcido a los soberbios en el pensamiento de sus corazones, ha quitado a los poderosos de sus tronos y ha exaltado a los humildes. A los hambrientos ha colmado de bienes y ha despedido a los ricos con las manos vacías. Espero que puedan hacer uso de mi ayuda visual. Lo rojo es lo que, estando alto, es derribado, es llevado hacia abajo. Y lo que está en azul es lo que, siendo bajito, es exaltado por el Señor. Y en el Magnificat, en el primer capítulo de Lucas, empezamos a ver que Dios en su reino está invirtiendo todo lo que existe. Y entonces venimos más cerca de donde estamos, en el libro de Lucas, los capítulos 3 al 9. Aquí se nos presenta a Jesús. La primera historia de Lucas capítulo 3, bueno, perdón, no la primera historia, una de las historias de Lucas capítulo 3 es el bautizo de Jesús. Y en el bautizo de Jesús pasa algo sumamente importante. Ya definimos el reino más o menos en Lucas 1 y 2, pero entonces llega el rey. ¿Y cómo vamos a saber si ese es el rey o no?
después, en Lucas capítulo 3, versículo 22, el Señor mismo, en el bautizo de Jesús, aparece como una nube, como la gloria, como el Espíritu Santo en forma de paloma, y dice otra frase que todos conocemos: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Eso pasa en Lucas 3, ¿ok? Y en nuestro pasaje de hoy, Lucas 9, en la transfiguración, la misma voz aparece, esta vez en el monte, en la misma nube, y dice exactamente lo mismo: este es mi Hijo, mi escogido. Entonces, desde el capítulo 3 hasta el capítulo 9, Lucas está en la misión de identificar a Jesús como el Mesías. Y entonces, ya esto es lo último para entrar en nuestro texto de hoy. En estos capítulos hay muchos personajes que declaran que Jesús es el Mesías o que cuestionan la identidad de Jesús como el Mesías y el Hijo de Dios. Y aquí yo les tengo una pequeña lista. Yo espero que se vea. Ay, ese soy yo. Espero que se vea y que no sea muy pequeña. Pero como ya les dije, la primera persona que dice que Jesús es el Hijo de Dios es Dios en el bautizo de Jesús. La primera persona que cuestiona la identidad de Jesús, esto es heavy, es Satanás. Justo después, en el capítulo 4, luego de Dios decir: este es mi hijo, punto, Satanás llega y dice: si tú eres realmente el Hijo de Dios, convierte la piedra en pan. Y después, en la tercera tentación, le dice: si tú realmente eres el Hijo de Dios, entonces, tírate, que los ángeles te van a atrapar. Entonces, estos dos personajes, que son literalmente Dios y el diablo, forman el patrón de todos los demás personajes que luego van a declarar que Jesús es el Mesías, es el Hijo de Dios, o que van a cuestionar. Y rápidamente podemos ver, hay un endemoniado que le dice: yo sé quién tú eres. Pedro, cuando lo conoce en el barco, le dice: Señor, apártate de mí, tú eres santo. El leproso, cuando Jesús lo sana, le dice: Señor, si tú quieres, me puedes sanar. El centurión, que es romano, es pagano y es enemigo, le dice: Señor, sana a mi siervo. Y él sabe tanto que Jesús es el Mesías que le dice: tú lo puedes hacer a distancia, ¿verdad? Después tenemos la mujer pecadora, que aunque no lo dijo con sus palabras, con su pelo y con sus lágrimas, declaró que Jesús era el Señor. Y el famoso demonio, Legión, porque son muchos, dijo: yo sé quién tú eres, Jesús, Hijo del Dios Altísimo. Lo último que vimos en Lucas fue a Pedro, que cuando Jesús le preguntó a los discípulos: ¿qué dice la gente que soy yo? Pedro le dijo: tú eres el Cristo. Así que tenemos una serie de personas que son como raras: un demonio, un leproso, un romano, una pecadora, otro demonio. Pedro está bien. Que dicen que Jesús es el Mesías. Vamos a contrastarlo con lo que cuestionan. La gente de Nazaret, cuando Jesús predica: ¿no es este el hijo de José? Los fariseos, cuando él va a perdonar los pecados del paralítico y a sanarlo: ¿quién es este que perdona pecados? Este es el mejor, Juan el Bautista, que bautizó a Jesús y que oyó la voz de Dios. Cuando estuvo preso, le mandó a decir: ¿eres tú el que ha de venir o tengo que esperar a otro? Está al revés. El mundo está al revés, el mundo está al revés. Otro fariseo, Simón, en el banquete, por ver a la mujer y por ver la reacción de Jesús, si este fuera realmente profeta, sabría quién es esa mujer. Y cuando le perdona sus pecados, otra vez, ¿quién es este que perdona pecados? Los discípulos que andan con Jesús y lo ven hacer milagros en la tormenta, ¿quién es este que controla el viento? Y finalmente Herodes, cuando escucha de Jesús, sabiendo que ya mató a Juan: pero si yo maté a Juan, entonces, ¿quién es este? Jesús. Y la culminación de todo esto, ¿dónde estamos? Suben al monte, la transfiguración. Jesús recibe la gloria del Padre. Su rostro cambia, su ropa cambia. Aparecen Moisés y Elías, y la voz del cielo dice: este es mi hijo, este es mi escogido. Punto. ¿Ya? Lucas, de los capítulos 1 al 9, está muy enfocado en definir el reino y la identidad del Mesías. Y entonces, ahora sí podemos, y me disculpan que yo sé que fue larga esta introducción, pasar a la verdad central que rige este pasaje. Y es que el reino de Dios y el Mesías son paradójicos. Y para no tropezar con ellos,
debemos escuchar y someternos a esa voz de Dios que sale del monte. ¿Por qué es paradójico el reino y el Mesías? Ya lo vimos, pero vamos a adentrarnos un poco más en el texto para verlo. Vamos a dividir esto en 4 partes. Lo primero es reconocer que llegó el reino y que Jesús es el Mesías. Lo vamos a ver sumamente rápido porque ya Lucas también lo ha demostrado en los primeros capítulos. Luego veremos cuál es la gloria del reino y del Mesías que se presenta aquí en el monte de la transfiguración. Y entonces vamos a entrar en la parte fuerte, que es la paradoja de ese reino y la paradoja del Mesías, para finalmente llegar a la respuesta que debemos tener hacia todo esto. Así que vamos a leer rápidamente Lucas 9, 26 y 31 al 31, que dice, bueno, Pedro hizo la famosa declaración, ¿verdad? Y entonces Jesús le responde luego de ciertas palabras en el versículo 27 de Lucas capítulo 9. Pero en verdad les digo que hay algunos de los que están aquí que no probarán la muerte hasta que vean el reino de Dios. Y, como 8 días después de estas palabras, Jesús tomó con él a Pedro, a Juan y a Jacobo, y subió al monte a orar. Mientras oraba, la apariencia de su rostro se hizo otra. Su ropa se hizo blanca y resplandeciente, y de repente 2 hombres hablaban con él, los cuales eran Moisés y Elías, quienes apareciendo en gloria, hablaban de la partida de Jesús, que él estaba a punto de cumplir en Jerusalén. Sigue diciendo, Pedro y sus compañeros habían sido vencidos por el sueño. Paradójico también. Pero cuando estuvieron bien despiertos, vieron la gloria de Jesús y a los 2 varones que estaban con él, y al retirarse ellos de él, Pedro dijo a Jesús, Maestro, es bueno quedarnos aquí. Hagamos 3 enramadas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. Pero Pedro no sabía lo que decía. Otra paradoja, aunque ya estamos acostumbrados. Y termina entonces, mientras él decía esto, se formó una nube que los cubrió y tuvieron temor al entrar en la nube. Y una voz salió de la nube que decía, este es mi hijo, mi escogido, oigan a él. Después de oírse la voz, Jesús quedó solo. Ellos mantuvieron esto en secreto. Por aquellos días no contaron nada de lo que habían visto. Entonces, el reconocimiento del reino y el Mesías es la declaración de la voz de Dios. Este es mi hijo, mi escogido. Ya, lo dijo Dios. Fin. Está fácil. Esas frases, mi hijo, mi escogido, son citas de pasajes en el Antiguo Testamento que son profecías mesiánicas. El Salmo número 2 habla sobre el rey, el Mesías, y dice literalmente en el versículo 7, mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy. Ese hijo del que habla el Salmo 2:7 lo tenemos aquí delante de nuestros ojos en el monte de la transfiguración. Y cuando dice mi escogido, que también en otros pasajes dice en el que tenga complacencia, es una cita de Isaías 42:1, que habla del siervo de Dios, que iba a traer la justicia del reino de Dios al mundo. Y dice literalmente, este es mi siervo, a quien yo sostengo, mi escogido, en quien mi alma se complace. Así que Dios, que ya fuera suficiente que Dios lo dijera de sus propias palabras eh, en el momento y ya, pero él cita la Biblia, que ya fueron sus palabras de antes. Y entonces ahí dice, este es mi hijo, el rey, el Mesías, este es mi siervo, mi escogido. A nadie le puede caber duda de que ya ese es. Okay, todo lo que la gente ha preguntado, todo lo que están averiguando, ya no tiene sentido porque ya Dios lo dijo, aunque ya lo dijo al principio. Y aunque ya lo dijo aquí, también se va a dudar más para adelante. Pero podemos estar convencidos de que Jesús es el Mesías del reino de Dios. Así que seguimos con la gloria que tiene este reino y la gloria que tiene el Mesías. En el versículo 29 vemos que mientras Jesús oraba, su rostro cambió. La apariencia de su rostro cambió, se volvió gloriosa y su ropa se hizo blanca y resplandeciente. Eso también son referencias a pasajes del Antiguo Testamento que hablan de la gloria que Dios le da a una persona que está en íntima comunión con Él, pero también de la gloria que tiene el mismo Dios. Porque esa idea de que el rostro se cambia viene derechito de Éxodo 34, cuando Moisés baja del monte y por estar viendo a Dios, su rostro brilla. Dice literalmente que su rostro resplandecía por haber hablado con Dios. ¿Ok? Y entonces la ropa blanca
Muchos pasajes hay en el Antiguo Testamento que hablan de Dios en visiones y dicen que su ropa es blanca, que su pelo es blanco, que sus ojos son como fuego, que su rostro es como el sol. Aquí solamente elegí Daniel 7, porque habla del Hijo del Hombre, que es el título que Jesús usa para sí mismo en Lucas. Y en ese pasaje, cuando habla del Hijo del Hombre y habla del Dios Altísimo, también lo describe con ropas blancas. Así que tenemos a un Jesús cuya apariencia ha transformado. No solamente Dios ya dijo, este es, sino que ahora Él está cambiando y el que lo ve también puede decir, este es. Pero sigue la gloria. Y de repente aparecen dos hombres que hablaban con Él, que eran Moisés y Elías. ¿Y por qué Moisés y Elías? ¿Por qué no Abraham y David? ¿Por qué no, qué sé yo, Jacob o Sansón? Yo creo que ya fuera sorprendente si estuviéramos ahí en el monte. Hay una voz de Dios que está hablando. Jesús se cambia y empieza a brillar, ya fuera suficiente. Pero imagínense que también aparezcan patriarcas o héroes de la fe, como vemos en Hebreo. Pero no. Moisés, que quizá ya ustedes saben que Moisés es mi personaje favorito de la Biblia, porque Moisés es genial. Eh, Moisés y Elías. No solamente porque ellos son los más duros del Antiguo Testamento. Hay razones. La primera razón es porque ambos personajes se encontraron con Dios en el monte. Moisés en Éxodo 3, 19, 33, etcétera. Sube al monte, ahí baja la nube, ahí Dios le habla. Y Elías, en la famosa historia donde él fue al monte y buscaba a Dios en el terremoto, en la tormenta, en el fuego, no lo encontró ahí, lo encontró en una brisa apacible, pero en el monte. Dos personajes que tienen íntima comunión con Dios en un monte aparecen en el lugar donde los discípulos íntimos de Jesús están en el monte. Pero hay más. Moisés y Elías representan la ley de Moisés, la Torá, el Pentateuco, y Elías representa a los profetas, porque él es el primero y quizás, en un sentido, el mayor de los profetas. Así que no solamente tenemos a Jesús brillando con la voz, con toda la gloria, no solamente tenemos a las dos gentes que más cercanos tuvieron de Dios en el Antiguo Testamento, tenemos básicamente la Biblia entera que está ahí parada, diciendo, este es mi hijo. Necesitamos más aclaración, necesitamos más para creer que este es el reino y que este es el Mesías. La verdad es que no. Pero finalmente, también Moisés y Elías tienen profecías atadas a ellos que tienen que ver con la llegada del reino y del Mesías. En Deuteronomio 18, Dios dice a través de Moisés que Dios levantaría un profeta como Moisés y el pueblo iba a escuchar a ese profeta y él los iba a guiar. Y ese Moisés es Jesús. Y en Malaquías 4:5 dice que antes de que venga el día del Señor, va a enviar a Elías. ¿Y qué iba a hacer Elías? Iba a preparar el camino, iba a allanar los montes y a elevar los valles, a bajar lo que está arriba y a subir lo que está abajo. Elías iba a empezar la paradoja del reino de Dios. Y todo esto está pasando justo delante de los ojos de los discípulos. ¿Hay alguna duda de que este es el rey? ¿Hay alguna duda de que este es el reino de Dios? No puede haber. Pero aquí empieza el problema, porque el reino es al revés. Si te dicen, mira, Nicolás, siempre te dicen, Nicolás, intenta ganar. Cuando jugamos Mario Kart, Nico, juega bien para que gane. Si estás jugando, qué sé yo, lo que sea, Nico, hazlo bien para que gane. Y entonces estamos en el carro y te dicen, no, espérate, sé el segundo. Eso te va a dar un cortocircuito en la cabeza. Tú estás ahí en el monte, toda la gloria. Entonces, obvio que alguien como Pedro va a tener la respuesta que Pedro tuvo. Así que vamos a pasar a la paradoja del reino y del Mesías. Y lo primero que podemos ver es que lo que Jesús estaba hablando con Moisés y Elías no era nada glorioso. Estaba hablando sobre su partida, lo cual también es sumamente interesante porque esa palabrita ahí, partida, en griego es la palabra éxodon. Y tenemos a Moisés, tenemos la nube, tenemos la voz gloriosa, ¿ok? Y entonces también tenemos la palabra éxodo, que ustedes saben que los evangelios son sinópticos. Mateo, Marcos y Lucas cuentan los mismos, más o menos, relatos,
pero de perspectiva diferente. Y en las 3 transfiguraciones que hay, esta es la única que utiliza esa palabra. ¿Por qué? Bueno, porque ¿qué fue el éxodo? El éxodo fue el momento en el cual Dios tomó al que estaba abajo, que era Israel, y lo elevó. Y tomó al que estaba arriba, que era Egipto y el faraón, y lo humilló. Y él usó a Moisés para hacer eso. Y usó su gloria para hacer eso. Y él va a usar a Jesús para hacer lo mismo. Tomar lo grande y lo poderoso de este mundo y llevarlo abajo. Y tomar lo que no es, lo pequeño, para avergonzar lo que es. Jesús está a punto de iniciar un nuevo éxodo, lo cual sería maravilloso. Pero ¿cómo es ese éxodo? ¿Cómo él lo va a hacer? Él va a ir a donde César con su bastón y va a partir el mar. Él va a mandarle sapo y fuego del cielo. Es al revés. Él va a dejar que lo maten. Él se va a entregar. Es una paradoja. Los discípulos están pensando que finalmente aquí en este monte todo iba a arreglarse. Pero Jesús iba a bajar de ese monte. Jesús iba a bajar del monte de la transfiguración y él iba a subir a otro monte. Lucas, en todo en Lucas es al revés. ¿Saben a cuál monte subió Jesús? Después del monte de la transfiguración bajó y eventualmente subió al monte que se llama la calavera, Gólgota. Y del monte de la transfiguración, que estaba acompañado de 2 hombres gloriosos, subió al Gólgota acompañado de 2 hombres no gloriosos, 2 malhechores, 2 criminales. Y ahí fue exaltado. Es una paradoja. No es un reino, es un onier. Está al revés todo en Lucas, señores. Y cuando uno ve esto, es fácil entender por qué es que Pedro dice lo que dice. Pedro es un tonto, lamentablemente. Pero es que cualquiera tropieza con esa piedrita que puso Jesús en el camino. Estamos en toda la gloria, estamos en todo el poder, estamos en todo el honor. Ah, pero tú te vas. No, no, espérate. Espérate, Señor. Quédate aquí. Es bueno que estemos aquí. Vamos a hacer 3 enramadas. Una para cada uno. Nos quedamos aquí, resuelto. Pero más del éxodo, Señor. Esa palabra enramada, en griego, skenas, es la misma palabra para tabernáculo. ¿Y qué era el tabernáculo? Era la tienda donde estaba la gloria de Dios. Nadie podía estar con Dios. Entonces hicieron una tienda donde la presencia de Dios podía estar allá adentro. Y si tú querías acercarte a Dios, vaya al tabernáculo. Genial, maravilloso, resolvió el problema en su momento. Acercó al pueblo a Dios, trajo el pacto, todo eso. Pero Jesús quería un tabernáculo. O si seguimos leyendo a Lucas y llegamos a Hechos, nos damos cuenta de que el tabernáculo se volvió el templo y el templo se volvió la iglesia. Pedro estaba pensando en dejar las cosas así como estaban, en él disfrutar de la gloria de Dios y del reino maravilloso. Pero Jesús estaba pensando en avanzar su reino, en esparcir su reino y en que su reino llegara a ustedes y llegara a mí. Si se hubieran quedado en ese monte, en sus enramadas, no estaríamos nosotros aquí. La paradoja del reino, señores. Que Jesús tenía que bajar de la montaña para sufrir, para que el reino pudiera llegar a nosotros. Y nadie lo puede decir mejor que la misma Biblia. En Hebreos capítulo 12, miren lo que dice, comparando el monte humeante, donde estaban, el monte de la transfiguración, en un sentido, está hablando de Éxodo, pero creo que pueden ver la similitud. Está comparando ese monte con el nuevo monte que Dios ha creado. Dice así Hebreos 12:18. Porque ustedes no se han acercado a un monte que se puede tocar, ni a un fuego ardiente, ni a tinieblas, ni a oscuridad, ni a torbellino, ni a sonido de trompeta, ni a ruido de palabras tal que los que oyeron rogaron que no se le hablara más, porque ellos no podían soportar el mandato. Si a una bestia toca el monte, será apedreada. Tan terrible era el espectáculo que Moisés dijo, estoy aterrado y temblando. Ustedes, yo, Pedro, no se acercó a ese monte. Él estaba ahí en un monte parecido, pero no se acercó a ese monte. ¿A dónde nos estamos acercando? Ustedes, en cambio, se han acercado al monte de Sión y a la ciudad del Dios vivo, la Jerusalén celestial, y a miríadas de ángeles, a la asamblea general e iglesia
de los primogénitos que están inscritos en los cielos, y a Dios, el juez de todos, y a los espíritus de los justos, hechos ya perfectos, y a Jesús, el mediador del nuevo pacto, y a la sangre rociada, que habla mejor que la sangre de Abel. Es una paradoja. Ese monte poderoso se ve más grande que el monte en la cruz, pero ese monte en nada se compara con el monte que Dios ha creado, que somos nosotros. Y si Pedro, Jacobo y Juan se hubieran quedado ahí, nunca Dios hubiera construido el edificio glorioso que hoy llamamos iglesia. Así que el reino es al revés, y podemos estar convencidos de que la gloria del reino de Dios se manifiesta más claramente y más poderosamente en la cruz que en el monte de la transfiguración. Por eso estamos ahí. Por eso Lucas nos llevó ahí. Y miren lo que dice al final del libro de Lucas, cuando está Jesús frente al concilio, al Sanedrín, le vuelven a preguntar, porque quizá no quedó claro. Dicen, si tú eres el Cristo, dínoslo. Pero él les dijo, si se los digo, no creerán, y si les pregunto, no responderán. Pero de ahora en adelante, el Hijo del Hombre estará sentado a la diestra del poder de Dios. Se parece un poco a lo que le dijo Jesús a los discípulos. Algunos no verán la muerte hasta que vean la llegada del reino de Dios. Uno creería que el reino de Dios llegó ahí en el monte de la transfiguración. Es una paradoja. El reino y la gloria de Dios, del Hijo del Hombre, se manifestó en la cruz, donde Jesús venció al diablo, venció a la muerte, venció al pecado, donde Jesús con su sangre compró a un pueblo, donde Jesús nos redimió y luego resucitó con poder. Así que, otra vez digo, la gloria del reino se manifiesta en la cruz, no se manifiesta en ese monte especial. Así que podemos llegar a la conclusión y ver la respuesta que tenemos que tener a la paradoja que es el reino. Sabemos que Jesús es el rey, no nos cabe duda. Sabemos que el reino es glorioso, pero ya nos dimos cuenta que el reino es paradójico. Es un reino al revés. ¿Qué dice el relato? Este es mi hijo, mi escogido, a él oigan. Escuchadlo a él. ¿Qué tenemos que hacer? Hacerle caso. Tenemos que someter nuestras mentes a lo que es la paradoja del reino. Tenemos que escuchar y obedecer al Señor. Eso que está diciendo Dios ahí es el cumplimiento de lo que ya vimos de Moisés. Él levantará un profeta. A él tienen que escuchar. Entonces, al final, la respuesta que tenemos que tener es reconocer la paradoja del reino y aceptar la paradoja del reino. Toda la gente que tropezó en el libro de Lucas fue por una de esas dos razones. O no pudieron ver ni siquiera, no lo pudieron reconocer, porque cuando veían a Jesús no veían un rey, veían un siervo y simplemente pasaron de largo. Como dice la parábola del sembrador, que es para eso que está ahí en Lucas 8. Ni siquiera llegó a ningún sitio la semilla. El diablo se la llevó. No lo pudieron reconocer. Hubo otros que sí la reconocieron, pero la pudieron aceptar. No, porque los placeres, los deleites de este mundo, las pruebas que vienen en el reino, no lo dejaron. Hay gente que puede reconocer quizá que el reino es al revés, pero no lo pueden aceptar. Y el que ni siquiera lo puede reconocer, no puede ir para ningún sitio. Así que tenemos nosotros que reconocer y aceptar este reino que Dios nos ha presentado. Pero entonces, oigan a Jesús, ¿verdad? Este es mi hijo amado, escúchenlo. ¿Qué fue lo que dijo Jesús? Miren, Jesús dijo básicamente dos cosas en Lucas. Lo primero que dijo es que el objeto del reino es paradójico. O sea, el reino es para un grupo de personas y ese grupo de personas no parecería ser el grupo de personas que recibirían el reino. Porque ¿quiénes son esas personas? Los pobres, los pecadores, los sucios, ¿verdad? Creo que ningún pasaje en Lucas entero lo resume mejor que este. Jesús no vino a buscar a los sanos porque no necesitan un médico. Él vino a buscar a los enfermos. El objeto del reino de Dios es una paradoja. Y eso nos debe llenar de suma paz y de sumo gozo, porque ustedes y yo no somos dignos del reino de Dios. Pero si fuéramos dignos, entonces
ahí fuera como raro. ¿Para qué Jesús hizo todo esto? No somos dignos. El que se creía digno, ¿saben quién era? El hijo mayor en la parábola del hijo pródigo, el fariseo, el que decía, no, todo está bien. Así que déjenme darles una primera aplicación para esto. Si ustedes creen que el reino de Dios no es para ustedes, porque son pecadores, porque están sucios, porque caen, porque tropiezan, porque dudan, porque luchan, porque sufren, porque están abatidos, acabados, porque, wow, es para ustedes el reino. Acérquense al reino, acérquense al rey. Él los va a abrazar, Él los va a transformar, los va a sanar y ustedes van a poder experimentar esa gloria. Yo también, pero ay del que crea que el reino le pertenece, que ya está su vida arreglada y ahora voy para Dios, ahora voy a Cristo. Que ya yo me salvé, yo vengo a la iglesia, ya, yo estoy en el camino, todo bien. Si tú crees que el reino es para ti, ten cuidado, porque el reino es al revés. Y el que cree que le pertenece, se lo van a quitar. Jesús dijo que el objeto del reino era una paradoja, pero Jesús también dijo que la mecánica del reino es una paradoja. La forma en la que el reino sucede es al revés. Y justo antes de este pasaje, cuando Pedro hizo su declaración famosa de que Jesús era el Mesías, él le dijo, el Hijo del Hombre debe padecer mucho, ser rechazado, ser muerto. Una paradoja. Si tú eres el Cristo, ¿cómo tú vas a hacer todo eso? La forma en la que el reino se manifiesta es al revés. Pero una paradoja solamente es una aparente contradicción, señores, no una contradicción real. Porque miren lo que pasa. Al tercer día va a resucitar. El problema del reino es que al principio uno lo ve y uno tropieza. Pero si uno se queda el suficiente tiempo para ver cómo se desarrolla, entonces uno dice, ah, es que así. Al principio suena como confuso, suena como que no tiene sentido. Pero cuando venga Cristo y nos exalte, ¿qué vamos a decir? Se logró. Se logró por nosotros. Entonces, la mecánica del reino es paradójica, pero como todo tiene dos caras en la moneda, eso es bueno, señores. La paradójica del reino es muy buena, porque significa que no somos nosotros que tenemos que ganarnos el reino. El reino lo ganó el Mesías que sufrió por nosotros. Pero la mecánica del reino es paradójica. Si tú crees como Pedro que vas a llegar al monte y te vas a sentar en tu tabernáculo a recibir gloria y paz, te confundiste. El reino no es así. El que vino a Jesús, el que vino al reino para estar cómodo, para estar tranquilo, se puede ir para su casa. Porque, ¿cómo se vive el reino? Haciendo lo que Jesús hizo. ¿Se vive en el monte el reino allá arriba? No, se vive abajo, caminando, con la gente, con los pecadores, sufriendo, padeciendo, esperando. Entonces, si la mecánica del reino es paradójica, tenemos que revisar cómo estamos viviendo en este reino. ¿Estamos completamente agradecidos y aferrados a la obra paradójica del Mesías? Pues entonces, vivamos aferrados a esa obra del Mesías. Miren cómo Jesús lo dijo. Si alguien quiere seguirme, niéguese a sí mismo. Tome su cruz cada día y sígame. La cruz no está en el monte, está abajo. Hay que bajar a buscarla. Porque el que quiere salvar su vida, la perderá. Pero el que pierde su vida por mí, la salvará. Pues ¿de qué le sirve a un hombre haber ganado el mundo entero, este mundo y sus valores que van a ser así volteados, si al final se destruye a sí mismo? Si Jesús y su reino va a quitar este reino, ¿de qué sirve ganar esto aquí? Porque el mundo está al revés, el mundo está al revés. Dios está volviendo el mundo al revés. Es mejor estar abajo para que cuando se voltee podamos recibir la gloria del Señor. Así que mis hermanos, en conclusión, yo creo que aquí la mayoría ha experimentado y reconocido la gloria de Dios. Y yo creo que estamos sumamente agradecidos de que Jesús haya venido y haya sufrido por nosotros y haya hecho la paradoja del reino para salvarnos. Si es así, entonces tenemos que nosotros también vivir esa vida paradójica. Si no lo hemos experimentado, pues entonces acerquémonos a Él.
Pero si ya lo experimentamos, no podemos dejar esa gloria en el monte. Tenemos que bajar la gloria del monte. Y miren, yo me esforcé en hacer miren qué chulo eso. Porque en nuestras mentes los montes son más altos que los valles. Los montes son más altos que la calle. El monte es más alto que tu casa, que el vecindario, que el trabajo, que los ríos. Pero no, para Dios, en el reino al revés, el monte es mucho más bajito. Lo más alto es que bajemos, suframos, sigamos, corramos, obedezcamos al Señor y nos aferremos a Él, para que al final, si perdemos nuestra vida, como Él la perdió, y si seguimos su camino, si hemos recibido esa gracia, ese poder, ese perdón, entonces podremos también recibir la gloria, que no va a ser paradójica. Ahí sí al final la paradoja se va a acabar y vamos a decir, ahora sí, ya todo está claro. Así que un reino paradójico o un Onier. Ojalá que al ver a Cristo en el monte, al ver su gloria, podamos nosotros ser transformados a esa imagen, y bajar esa gloria a los demás. Señor,